Hola Christopher, ¿cómo estás? Buenas noches. Amigo, vamos a esperar unos 5 minutitos, 7:05 en puntito empezamos la clase ya, para ver si es que se unen Jonathan y Nori. Listo, Inge, buenas noches. Buenas noches. Hola Jonathan, buenas noches. Amigo, vamos a esperar hasta las 7:05 para ver si se une Nori que nos falta, si no 7:05 en puntito empezamos clases, ¿ya?
Ya, listo chicos, ¿cómo están? Nuevamente, buenas noches. Hola Christopher, Jonathan, qué gusto y gracias por su puntualidad. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Hoy tenemos nuestra tercera clase de sistemas operativos. Con esto nada más tenemos ya la clase del 2 miércoles más y un lunes. Este siguiente lunes que viene no tenemos porque es el feriado del 10 de agosto, entonces tenemos descanso. Entonces, rapidito, como siempre, para chequear, ¿no? En la plataforma ya están cargadas completamente lo que es la clase uno, la clase 2 y la parte de la clase 3. Está cargado el recurso, que es básicamente la presentación que nos usamos de guía para la clase. Y está cargada la pruebita. Igual la pruebita, 10 preguntas, ya saben. 5 de verdadero y falso, 5 de contestar la respuesta correcta. Y ya saben, 2 intentos. Como les había dicho en la clase anterior, al final, en la sexta clase, igual, todas y cada una de las clases, las tres que faltan también van a tener las pruebas, ¿no es cierto?, de 10 preguntas. Y al final vamos a resolver un examen. El examen, ya saben, 20 preguntas. Vamos a coger justamente del banco de 60 preguntas que se armaría, 20 preguntas. Y de las 20 preguntas van a tener 30 minutos para contestar, 2 intentos. Y obviamente la nota más alta es la que va al promedio, ¿ya? Eso, chicos. Entonces, bueno, avancemos con la clase del día de hoy. El día de hoy, ¿no es cierto que ya hemos visto en la parte, ya sabemos y entendemos justamente lo que es el sistema operativo, ¿no es cierto? Ya sabemos cuáles son los componentes, cuáles son las principales funciones. Ya vimos también los tipos de sistemas operativos que había. Ya vimos la parte justo de el sistema operativo los más utilizados, ¿no? Habíamos visto que hay Windows, que hay Linux, que tenemos la parte de el MacOS, de ahí también los sistemas operativos móviles. Pero una vez que ya entendemos y conocemos esto, tenemos que ir revisando más a fondo justamente cómo trabaja el sistema operativo, cómo funciona un sistema operativo. Entonces, el día de hoy vamos a ver justamente cómo es la arquitectura. Vamos a ver la parte quizás de las más importantes del sistema operativo, que justamente es del kernel, que es el núcleo, y vamos a ver cuáles son los tipos de kernel que existen actualmente. Los objetivos para esta clase vamos a identificar justamente la estructura interna del sistema operativo, ¿no es cierto? Cómo está compuesto. Vamos a ver cómo es la lógica y vamos a comprender cómo se relacionan tanto el hardware como el software. Y vamos a reconocer la función y los tipos del kernel que están dentro del sistema operativo. Esta palabra kernel es algo que deben escuchar a cada rato cuando se habla de un sistema operativo. ¿Ya? Nosotros es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Que cuando trabajamos en un computador, cuando estamos trabajando en una laptop, cuando trabajamos en una tablet, básicamente lo que nosotros, en el teléfono inclusive, ¿no es cierto? Nosotros básicamente lo que vemos y los usuarios, ¿qué es lo que ven? Es la parte externa, ¿no? En el computador lo que ven es justamente la interfaz de usuario, que es las ventanas, los iconos, los botones, los menús, ¿no es cierto? Ven el escritorio, ven los archivos, mueven los archivos, ¿no es cierto? En los teléfonos es casi similar, sino que ahí es un poco más orientado a la parte touch, ¿no es cierto? Habíamos visto que justamente el sistema operativo, al administrar lo que es el hardware, también se encarga de la administración en los sistemas operativos de los teléfonos, los móviles, se encarga de la administración de esta pantalla, porque básicamente el sistema operativo administra todo lo que es la infraestructura del hardware, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí, básicamente cómo se organiza, ¿no es cierto? Cómo el... eh, denme un segundito, por favor. No, denme un cachito, ¿ya? Justo me están escribiendo algún tema. Disculpen la interrupción, que es justo del otro grupo, creo que tienen algún problema. Denme un minutito, ¿ya? Voy a mutearle un ratito a mi micrófono.
Mil disculpas, chicos, perdón. Entonces, eso es lo que les venía diciendo, ¿no es cierto? Que vemos la parte de la infraestructura y la parte, perdón, nosotros veíamos como usuarios, vemos la parte de las ventanas, las aplicaciones, archivos y movemos todo eso, pero por debajo hay cosas que el sistema operativo hace, ejecuta para que se pueda justamente llegar a cumplir todas las acciones que nosotros hacemos y ejecutamos. Entonces, toda esa parte que vamos a ir viendo, toda esa parte de cómo funciona el computador desde la parte de la aplicación, el sistema operativo, todo eso y cómo se manipula el hardware, todo eso se conoce como la arquitectura del sistema operativo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la arquitectura del sistema operativo ya vamos a ver qué es el orden en el que están justamente los componentes, cómo cada uno de estos componentes interactúan, incluyéndonos y siendo parte de esta arquitectura, inclusive los usuarios. Porque obviamente puede haber un computador encendido, puede haber una tablet, una laptop, un teléfono, ¿no es cierto?, que está encendido, donde básicamente, inclusive las cosas que son del IoT, ¿no es cierto?, que pueden estar encendidos, pero si no hay un usuario por que empiece las acciones, un usuario que tenga la necesidad de usar, básicamente no se ejecutaría nada. Es como que tranquilamente podríamos tener nuestros equipos apagados. Entonces, de ahí es que nosotros vamos a entender que justamente qué es la arquitectura, ¿no es cierto? Básicamente, la palabra informática se refiere a que la arquitectura es la estructura, la organización y relación entre las diferentes partes de un sistema, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una analogía, ¿alguien me dijo algo? No, creo que escuché mal. Si hacemos una analogía nosotros, cuando antes de construir un edificio, ¿no es cierto? Necesitamos justamente que un arquitecto haga un plano, ¿no es cierto? Y básicamente en el plano, ¿qué nos van a decir? Cómo está distribuido los espacios, cómo van a estar conectadas las habitaciones y cómo nosotros vamos a distribuir los servicios básicos, ¿no es cierto? Cómo van a estar los focos, cómo van a estar las tomas de luz, dónde va a estar el medidor de luz, las tomas de agua, obviamente correspondiendo a los baños y a la cocina, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de manera similar, cuando nosotros hablamos ya en lo que es la parte de informática, la parte de TICs, justamente la arquitectura también necesita revisarse porque en la arquitectura, en este caso del sistema operativo, vamos a ver cómo se organizan los componentes, en qué orden trabajan, ¿no es cierto? Cómo se comunican entre ellos y básicamente cómo se termina y lo que es más importante, cómo se llega a administrar el hardware porque hablábamos, ¿no es cierto?, de que el sistema operativo se encarga de que controle justamente la distribución de memoria, la memoria estable, que son las que están en los discos duros o en los discos de estado sólido, luego administra la memoria RAM justamente para inicializar, ya vimos y entendíamos cómo funciona el proceso, ¿no es cierto?, en los sistemas operativos y de igual forma nosotros ya veíamos que después cómo inclusive los procesos entraban a cola, cómo funcionaban, cuál era el ciclo del proceso, ¿no es cierto? Para ir empezando desde que está activo hasta que se pone en espera, hasta que se termina y se cierra y se libera la memoria. Entonces, básicamente, eso es lo que necesitamos saber para entender justamente cómo funciona la arquitectura del sistema operativo. ¿Ya? La arquitectura, básicamente, si es que no hubiera una arquitectura, básicamente todo estaría desordenado, todo sería un caos dentro de lo que es el sistema operativo. Y justamente tener una arquitectura, tener una buena arquitectura, va a permitir que justamente que los sistemas operativos sean más rápidos, estables, seguros, fáciles de mantener y más eficientes en el uso de recursos. Entonces, eso es lo que nos permite y por eso es importante el tema de la arquitectura en el sistema operativo. Por ejemplo, si nosotros en una aplicación, ¿no es cierto? Tenemos una aplicación y queremos imprimir algo, un documento, ¿no es cierto? Básicamente la arquitectura es la que se encarga de decirle, ¿no es cierto? La arquitectura del sistema operativo ¿qué componente recibe la solicitud? La impresora, ¿no es cierto? ¿Cómo me comunico con la impresora? ¿Y cómo se administra el proceso de la impresión? Es decir, desde que yo le cojo el documento de Word, una página web, lo que quiera que yo necesite imprimir, justamente sigue todo este proceso para poder llegar y al final tener un documento impreso en papel. El objetivo de la arquitectura en este caso
es justamente organizar. O sea, aquí la arquitectura, como ustedes ven, tiene que ver con la organización. Y es básicamente organizar de tal forma las tareas para que el sistema operativo, primero, puede administrar los recursos. Ya sabíamos que el sistema operativo administra recursos, ¿no es cierto? Se encarga justamente de administrar el procesador, el CPU, administrar la memoria RAM para que los programas se ejecuten, ¿no es cierto? El almacenamiento en los discos, es discos duros, discos de estado sólido, y maneja a través de los drivers todo lo que son los dispositivos de entrada y salida, ¿no es cierto? Teclado, mouse, la pantalla, la cámara, la impresora, todo eso maneja justamente, en este caso, a través de la arquitectura, el sistema operativo. ¿Qué más nos ayuda? ¿Y qué más, qué más es otro objetivo de la arquitectura en sistema operativo? Justamente que se facilite la comunicación. La comunicación, ¿no es cierto?, entre nosotros usuarios y de las aplicaciones al hardware. Porque recuerden que nosotros directamente al hardware no nos podemos comunicar. Recuerden que el hardware, ¿no es cierto?, es básicamente la parte física del computador, pero el hardware lo que entiende, como habíamos venido chequeando desde las clases ¿cómo es?, de programación, de introducción a la programación, básicamente cómo se comunica es a través de unos y ceros, y es así como se contacta el hardware. Por eso vamos a ver más adelante en el kernel justamente esa particularidad que existe y que deben saber las personas que quieren programar sistemas operativos, por ejemplo. ¿Qué más hace y cuál es otra de los objetivos que tiene también el tema de la arquitectura? Es justamente el garantizar la seguridad, porque recuerden que les decíamos que la seguridad, la parte hasta la más básica y por donde empieza la seguridad es justamente a través del sistema operativo, porque el sistema operativo justamente controla el acceso a los recursos y los datos a través recuerdan del tema de usuarios, contraseñas y lo que les decía, ¿no? Que nosotros deberíamos tener en las computadoras de nuestras casas, que es donde nosotros podemos administrar, porque por lo general en nuestros trabajos nosotros somos parte del servicio que nos atienden a nosotros las personas de soporte y ya nos suelen dar, ¿no es cierto?, nuestros usuarios, nuestras contraseñas, y nuestros equipos están configurados justamente para nuestro uso personal. Por eso les decía que no podemos compartir contraseñas, les decía que nosotros si en casa tenemos un computador deberíamos tener usuarios separados, ¿no es cierto? Yo tengo mi usuario, sus hermanos, esposa, hijas, lo que tengan, deberían tener su usuario si es que no tiene cada uno su computadora. Entonces, igual, a través de esto también se optimiza el rendimiento. ¿Por qué? Porque obviamente una computadora que está controlada, que tiene sus niveles de seguridad, no va a estar teniendo problemas a nivel de sistema operativo continuamente, ¿no es cierto? Y también distribuye los recursos de forma eficiente el sistema operativo. Aquí ya vamos a ver justamente cuáles son los componentes que son parte de la arquitectura del sistema operativo, ¿ya? El primer componente y el que va a ser objeto de estudio particular en unas cuantas diapositivas más es el kernel o el núcleo. O sea, esta es la parte principal. Este es el que básicamente se comunica directamente con el hardware del computador. O sea, es el que al final termina haciendo la administración ya como tal sobre los procesadores, sobre la memoria RAM, sobre los discos duros, sobre los discos de estado sólido, sobre los dispositivos de entrada y salida, todo lo que se conecte al computador. Básicamente, el kernel es el que va a administrar esto, de que es el que va a ser el que, como parte del sistema operativo, es el que hace esa comunicación. Después tenemos los controladores de dispositivos, que son los drivers. Y recuerden los drivers, por ejemplo, ¿no es cierto? Por más que tengamos, por ejemplo, un computador HP, por lo general un computador HP tiene una tarjeta de red, una Ethernet, ¿no es cierto? Que suele ser Broadcom o alguna otra compañía. Entonces, para que en este caso esa tarjeta de red sea utilizada por el computador, necesita de los drivers. Es algo que igual ya hemos visto y sabemos cómo funciona. El sistema de archivos, que es básicamente la organización es como se organiza la información, ¿no es cierto?
es donde se guardan los programas, donde tenemos las carpetas, donde tenemos nuestros archivos, y es así como nosotros justamente podemos organizar, ¿no es cierto?, el sistema de archivos. Eso es lo que nos permite hacer. La interfaz de usuario, que es básicamente la parte de las aplicaciones que se tiene, porque en sí la interfaz de usuario se puede considerar una aplicación, y es lo que nos permite justamente interactuar a nosotros con el sistema. Y es lo que les decía, o sea, básicamente el usuario es importante porque sin él no tendría necesidad de existir un sistema, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos parte de esto, de esta arquitectura, las personas que usan la tecnología, y básicamente necesitamos de una interfaz. Que en este caso, la interfaz que estamos viendo y la que estamos chequeando aquí es la interfaz, por ejemplo, de un Windows 11, como ya habíamos visto. Entonces, aquí ya tenemos ventanas, tenemos los menús, ¿no es cierto? Tenemos los menús que están tanto ahí, el menú de Windows, como el menú, por ejemplo, acá del Acrobat Reader, ¿no es cierto? Tenemos botones, tenemos justamente aquí igual más menús, ¿no es cierto? El editar, el configurar, convertir, etcétera, todo lo que está aquí. Y tenemos también, por ejemplo, la barra de herramientas, que es esto que está aquí, la barra de tareas, perdón. Esta barra de tareas donde están las tareas y programas que están abiertos, etcétera. Entonces, eso nos permite la parte de la interfaz de usuario. Y los servicios del sistema, que básicamente son servicios que se proporcionan para ejecutar programas. Por ejemplo, es cuando yo tengo instalado, ¿no es cierto?, el servicio de la impresión, en este caso, por ejemplo, de Epson. Entonces, esto es un servicio que yo tengo aquí, donde tengo justamente el programa que me permite controlar el servicio de impresión y así otros servicios adicionales. La arquitectura dentro de un sistema operativo se organiza en capas. Entonces, cuando nos digan, ¿y cómo está organizado un sistema operativo? Un sistema operativo se organiza siempre capas. Y de hecho, la mayoría de sistemas operativos que hemos visto, los que hemos revisado, se manejan así. De hecho, ya vamos a ver justamente cómo funciona en cada uno de ellos. Cuando veamos justo cómo trabaja el kernel, que es básicamente el que me define qué tipo de sistema operativo tengo, ¿ya? Entonces, cada capa tiene una responsabilidad específica, ¿no es cierto? Y cada capa se comunica con la siguiente. Es decir, la primera capa de una arquitectura de un sistema operativo es el usuario. La segunda capa son las aplicaciones. Luego, la siguiente capa es el sistema operativo. Y luego tenemos el hardware como única capa. Entonces, siempre la comunicación va a ser en este sentido. Yo de usuario me comunico con la aplicación, ¿no es cierto? Yo veo aquí la aplicación. Después la aplicación se comunica sí o sí con el sistema operativo. Entonces acá viene el sistema operativo y se comunica la aplicación. Es decir, lo que yo, usuario, quiero hacer a través de una aplicación, la aplicación entiende y le traduce al sistema operativo qué es lo que yo quiero hacer. Entonces el sistema operativo, como sabíamos que es el que distribuye y administra el hardware, es el que se encarga de decirle al hardware qué es lo que yo necesito. Entonces, el hardware, una vez que el sistema operativo le dice todos los comandos y todo lo que quiero hacer, el hardware es el que al final nos muestra un resultado. El hardware es a través de él el que nosotros vamos a ver el resultado. Por ejemplo, el hardware del monitor, ¿cierto? El hardware de la pantalla. Y estoy justamente viendo a través de pantalla lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, yo usuario Daniel, ¿no es cierto? Primero abrí la aplicación que les decía que en este caso es mi interfaz de usuario, que es básicamente el escritorio del Windows 11. Abrí una aplicación, en este caso abrí el Acrobat Reader, ¿no es cierto? Y el Acrobat Reader me permitió abrir la presentación, un documento, un archivo, un PHP. Y después de eso, de que yo abrí la aplicación, la aplicación le dice al sistema operativo, oye, el Daniel necesita que tú abras la aplicación Acrobat Reader y sobre la aplicación Acrobat Reader abras la presentación. Entonces el sistema operativo dice, ¿qué necesito? Necesito justamente la parte de video, ¿no es cierto? Para poder mostrar. ¿Qué más? Necesito justamente espacio en la memoria RAM, porque primero el sistema operativo busca, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde está el Acrobat Reader? Entonces entra al C, se va a programas, dentro de programas, entra donde está el Acrobat Reader y busca el ejecutable y inicializa el programa.
Y después dice, ok, ya está el programa arriba, pero necesita también, en este caso, la presentación. Entonces va y busca en mi escritorio, busca la carpeta que dice Bless, en la carpeta Bless busca donde está el sistema operativo y busca la clase 3 y abre la presentación. Y todo esto coge le dice al hardware, oye, todo esto ya está arriba, ¿no es cierto? Imagínense, aquí entró el tema del sistema de los administración de administración de archivos, luego la administración justamente de los discos, porque tuvo que ir a buscar, una vez que encontró, utiliza RAM y procesador para justamente poderme dejar ver lo que tengo aquí. Y de ahí es obviamente cuando dice a través de pantalla yo voy a presentar lo que el Daniel quiere mostrar, en este caso esa presentación de arquitectura. Si hubiera como cuando veíamos videos, ¿se acuerdan? En YouTube, cualquier clase, entonces también hacía lo mismo. Entonces ahí compartía video, compartía audio. Entonces todo lo representa a través de la salida, siempre a través desde el hardware, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplito con el Visual Studio Code que ya vamos a utilizar el próximo semestre, ¿no es cierto? Nosotros vamos al Visual Studio Code y le damos doble clic, ¿no es cierto? Entonces la aplicación en este caso Visual Studio Code, le dice al sistema operativo los recursos que necesita para trabajar. El sistema operativo en el paso 3 utiliza este núcleo justamente, que es el que administra principalmente dentro del sistema operativo el tema de los recursos. Entonces le dice, oye, tienes que asignar memoria RAM y procesador para poder ejecutar. Y cuando ya asigna esto, lo único que hace el hardware es ejecutar lo que necesite hacer para poder visualizar, ¿no es cierto? Y como resultado, tenemos aquí, en este caso, en este caso el Acrobat Reader. Pero si vamos al ejemplo, ¿no es cierto? Yo vengo acá, le doy doble clic. Entonces, mientras se abre a la velocidad, como les decíamos, es en milisegundos, justamente el sistema operativo lo que hace es, la aplicación primero le dice, oye, yo necesito, me están diciendo que me ejecute, entonces para ejecutarme necesito RAM, necesito que en el disco duro o en el disco de estado sólido busques dónde está la aplicación, que la abras y luego le des procesador si es que se va a usar en ese instante. Entonces empiezas a usar y ¡pac! Te muestra, ¿no es cierto? Funciona todo el hardware y te muestra en este caso lo que yo abrí, el Visual Studio Code. Y si vamos justamente a lo que habíamos visto antes del administrador de tareas, y vamos donde está justo el administrador de procesos, vamos a ver qué nomás necesita en este caso el Visual Studio Code, ¿cierto? Aquí está procesos. Esperemos un ratito que se cargue y aquí está, mira, el Visual Studio Code. Para ejecutarse, ¿qué necesita? Básicamente el CPU le vemos que está en cero, ¿no es cierto? Ah, no, ya subió, creo. Ya, está en 21 bueno, entre 18 y 21 te dice cuánto necesitas de CPU, cuánto necesitas de memoria RAM, ¿no es cierto? Cuánto en disco estás ocupando y ahorita, por ejemplo, debe estar utilizando red porque justamente está tratando de conectarse para obtener actualizaciones. Y básicamente el Visual Studio Code se presenta, ¿no es cierto? Pero por debajo tenemos 10 subprocesos que se están ejecutando. Entonces, todo eso se suma y todo eso nos da lo que en este caso el Visual Studio Code necesita. Pero todo eso se administra a través del sistema operativo y el sistema operativo utiliza el kernel para justamente asignar esto que está aquí, estos valores. ¿Ya? Entonces, hasta ahí facilito, ¿no es cierto? Cómo funciona nuestro sistema, cómo es la arquitectura del sistema operativo. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver cada uno de los componentes para entender mejor qué hace, cómo está compuesto estos componentes de la arquitectura. Y lo que les decía, ¿no? El primer nivel de lo que veíamos dentro de la arquitectura es el usuario. Entonces, el usuario es la persona, el usuario es las personas que tienen la necesidad de utilizar, ¿no es cierto?, un equipo computacional, una computadora, si se lo quiere llamar de cualquier forma, un desktop, como quieran, ¿no es cierto? Donde básicamente eso puede ser un estudiante, puede ser un docente, los mismos programadores, administradores y diseñadores gráficos. A partir de esto, justamente dependiendo de las necesidades, se configuran los equipos computacionales, las computadoras, los laptops, porque no es la misma necesidad, por ejemplo, digamos, de un estudiante, ¿no es cierto?, a la que ya tiene un programador.
o lo que tiene un diseñador gráfico. Difieren, ¿no es cierto? Y de ahí justamente a partir de eso es que empiezan y parten las configuraciones de las necesidades que uno tiene, ¿no? Entonces, por lo general, los programadores y diseñadores gráficos son los que te dicen, no, yo necesito el top de las computadoras, una computadora con procesador Intel Core i9 Ultra con, qué sé yo, 64 gigas de RAM, con un disco duro de 2 teras y así, ¿no es cierto? Y armas a las necesidades. Por ejemplo, un estudiante que obviamente todavía no utiliza un computador para ya hacer trabajos de gran escala, de hecho va a ser mucho menos los recursos. Un docente, obviamente dependiendo de la materia, el docente también va a tener sus configuraciones. Y los administradores, que por lo general suelen ser equipos básicos porque utilizan sistemas y no necesitan programar, desarrollar y nada de eso. Entonces, ¿qué actividades viene el usuario a realizar? Entre las que se realizan, ¿no? Yo puedo crear documentos, navegar a Internet, que es por lo general para lo que se usa hoy por hoy, programar aplicaciones, eso es cuando ya, por ejemplo, nosotros somos desarrolladores, o dentro de esto puede estar justamente la instalación, ¿no? De programadores, porque hoy por hoy, perdón, instalación de programas, porque justamente hoy por hoy es sencillo, ¿no? Voy a la tienda, busco un programa que me guste, me descargo, lo instalo y por ahí mismo lo puedo estar justamente programando cómo funciona esa aplicación para consultas de información y uso de plataformas educativas para teletrabajo, ¿no es cierto? También funciona para todo eso porque ya tenemos todo el tema de lo que es de streaming, streaming en vivo, ¿no es cierto? Grabaciones, aplicaciones como Teams, como el Zoom, el Google Meet, que nos permiten también ya hacer teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces es amplio en lo que nosotros, las actividades que podemos utilizar el computador. Entonces, básicamente aquí lo que nosotros sí debemos tener en cuenta, que normalmente o casi nunca el usuario interactúa directamente con el hardware. O sea, es decir, yo no es que voy directamente y le digo al procesador, oye, necesito de tu capacidad el 10% para hacer un programa. Yo no le digo, necesito de los 12 gigas de RAM que tienes, 1 giga para ejecutar un programa. No, para mí eso es como usuario transparente, ¿ya? Después en el segundo nivel tenemos lo que son las aplicaciones. Y básicamente eso ya son programas diseñados y dependiendo de las necesidades que tienes, ¿no es cierto? O dependiendo dependiendo en el ramo en el que nosotros nos preparemos o trabajemos, eh, existen diferentes programas, existen diferentes tipos de software que podemos utilizar y dependiendo justamente se realizan tareas específicas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Word es algo muy transversal, todo el mundo usa el Word, creería yo. El Google Chrome igual es un navegador, así como el Edge, como el Safari, como el Opera, que básicamente lo usan todo el mundo los navegadores. Pero ya, por ejemplo, Visual Studio Code, ya usan solamente la gente que se dedica al desarrollo, la gente que necesita y es de TICS, porque básicamente Visual Studio Code es, como decíamos, no, unos dicen que es un editor de texto, pero yo digo que sí es un IDE, y en este caso básicamente es un IDE que me permite trabajar con todos los lenguajes de programación, Spotify para escuchar música, Microsoft Teams para estos temas de estas reuniones que estamos teniendo, ¿no es cierto? Y es más, y luego lo que les decía, inclusive el sistema operativo es parte de este grupo de las aplicaciones. ¿Por qué el sistema operativo es parte de las aplicaciones? Porque básicamente es una aplicación que a mí me permite y que fue desarrollada para poder comunicarme yo con el hardware. O sea, para que yo a través del sistema operativo, ¿no es cierto?, pueda justamente trabajar directamente con el hardware. Entonces, el sistema operativo también es una aplicación. O sea, también fue desarrollado, también es un software que está desarrollado. Obviamente que es como que la base de donde parto para después tener Word, Chrome, Visual Studio Code, Spotify, Teams, lo que quiera, pero básicamente esto es una base, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la función, si ustedes le ven, es las aplicaciones proporcionan herramientas para resolver necesidades concretas. Entonces, imagínense si, por ejemplo, el sistema operativo no existiera. Imagínense, como les decía en algún momento, que tengamos que, íbamos a ver también ya cuáles son en la próxima clase los entornos, justamente las interfaces de usuario, ¿no es cierto? Si todavía nos mantendríamos como veíamos en la historia, ¿no? Con el DOS.
Y básicamente que todo lo que tenemos que hacer, hacerlo a través de líneas de comando. Entonces, complicado, ¿no es cierto? Entonces, casi siempre, y de hecho el sistema operativo ahí también utiliza RAM. O sea, quizás no lo vemos, pero utiliza RAM, utiliza procesador para levantarse y todo eso. Ocupa un espacio en el disco. Si ustedes ven, por ejemplo, sus discos, ¿no es cierto? Voy a mostrarles rapidito. Si ustedes ven, de hecho, en el sistema, cuando ven en este equipo, miren, el disco C es donde está el Windows. Justamente el disco C ocupa el Windows y ocupa parte de lo que está aquí, es el sistema operativo, entonces ocupa espacio. Y el momento que yo estoy ejecutando y prendo el computador, arranca la RAM, arranca el CPU y está trabajando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros guardamos una tarea, ¿no? Word primero solicita guardar el archivo, el sistema operativo procesa la solicitud y almacena justamente la información en el disco. Entonces, ahí es como las aplicaciones empiezan a trabajar, ¿no? Y aquí si ustedes, por ejemplo, no es que cogen y ustedes cuando guardan un archivo se ponen a escribir directamente en el disco, ¿no es cierto? Es del sistema operativo, es el que se encarga de recibir la solicitud y hacer toda la gestión que tenga que hacer a través de la gestión de archivos, ¿no es cierto? Y guarda en el disco duro. Entonces ahí, miren, ya le metió mano a la gestión de archivos, le metió mano al disco duro, o tuvo que haber utilizado memoria RAM y procesador para guardar eso y dejar almacenado en la memoria fija la información. Parte de la arquitectura es el mismo sistema operativo, ¿no es cierto? Porque básicamente el sistema operativo, vamos a ver que es el puente entre, en este caso, toda la parte de el usuario y las aplicaciones hacen con el hardware. Pero vamos a ver que justamente aquí en el medio, ¿no es cierto? Como parte del sistema operativo está el famoso kernel. Ya vamos a ver qué es el kernel y vamos a entender qué es lo que hace. Qué fue acá. Déjame ver si le hago más bonita. Entonces vamos a ver qué es el kernel, ¿ya? Y el kernel vamos a ver qué es el núcleo del sistema operativo. Entonces, miren, justo el sistema operativo es intermediario principal, ¿no es cierto? Es un puente entre las aplicaciones y el hardware. Por eso les decía que casi nunca, excepto las personas que se dedican a hacer desarrollo de software para el kernel y para sistemas operativos, quizás ellos sí ya tienen que trabajar directamente, porque básicamente lo que tienen que hacer es interpretar lo que una aplicación, lo que el sistema operativo quieren hacer que el kernel ejecute, porque el kernel los que programan, ya les adelanto, la gente que programa kernel es la gente que maneja el lenguaje C e inclusive el lenguaje ensamblador, que es de los lenguajes de programación de más bajo nivel. ¿Se acuerdan que igual habíamos visto en los niveles de los lenguajes de programación cuando veíamos la introducción a la programación? Entonces, justo el lenguaje ensamblador es básicamente el lenguaje de máquina. Entonces, la gente que desarrolla y que trabaja sistemas operativos o la gente que trabaja el kernel es gente que maneja esos lenguajes, desde el C y el tema de ensamblador. Tienes que conocer esos dos lenguajes para poder trabajar y programar el kernel. Que dedicándose no es nada complejo, es más bien entretenido ese tema. Entonces, aquí lo que les decía, ¿no? El sistema operativo, ya habíamos visto, gestiona procesos, administra memoria, organiza archivos, controla dispositivos y proporciona seguridad, que son básicamente las funciones básicas que realiza un sistema operativo, ¿no es cierto? Y lo que habíamos visto, ¿no? Dentro al inicio de esto, este sistema operativo está compuesto justamente del kernel, los controladores, que son los drivers, los sistemas de archivos, interfaz de usuarios, servicios del sistema. Más adelante ya vamos a ver los tipos de kernel. Y ahí vamos a ver que justamente hay un tipo de kernel monolítico, un tipo de kernel microkernel y el kernel híbrido, donde justamente, y ahí vamos a ver cómo se separan estas partes, cómo el kernel, por ejemplo, el monolítico, sí administra todo esto. El microkernel administra unas partes y saca fuera del kernel la parte de ciertos procesos. Ya vamos a ver, no nos adelantemos mucho. Y luego el hardware, ¿no? Que ya todos conocemos, el hardware que ya todos sabemos qué es, ¿no? Que es el CPU, la RAM, el disco de estado sólido o el disco duro, el monitor, teclado, mouse, impresoras, cámaras, ¿qué más? Todo lo físico, ¿no es cierto?
Esto hablando, por ejemplo, en computadores. Igual los teléfonos, ¿no es cierto? El teléfono, la pantalla touch, la batería, todo eso. Obvio, los teléfonos también tienen procesadores, los teléfonos también tienen memoria RAM, los teléfonos también tienen discos en estado sólido, tienen su propio monitor integrado el tema del touch, pero todo eso es hardware, ¿no es cierto? Entonces, básicamente ese hardware es el que al final nos ayuda para ejecutar las instrucciones que envía el sistema operativo, porque al final, lo que les decía, siempre las salidas vamos a tener a través del hardware, ¿no es cierto? Nosotros las salidas, por ejemplo, si queremos ver algo, pantalla. Si queremos escuchar algo, parlantes, audífonos, etcétera, que es básicamente lo que nosotros necesitamos para recibir como resultado final. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el hardware y el software? ¿No es cierto? Entonces, básicamente, estos dos tienen que trabajar en conjunto, sí o sí, porque el hardware sin el software no trabaja y el software sin el hardware tampoco puede hacer nada. Entonces, son dependientes del uno del otro, o sea, es como un matrimonio mal llevado en ciertos casos, pero básicamente lo que les decía, el hardware siempre te da los componentes físicos y el software suelen ser programas, suelen ser instrucciones, software que básicamente le dice qué es lo que tiene que hacer el hardware, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que entender es que el hardware y el software siempre son complementarios, trabajan juntos y justamente el trabajo conjunto de ellos nos permite tener los sistemas informáticos. El hardware, como ya habíamos visto, es todo lo físico, todo lo que podemos ver y tocar, ¿no es cierto? De las computadoras o dispositivos electrónicos, laptops, tabletas, eh, teléfonos, smartwatch, todo lo que podamos imaginarnos que tenga justamente lo que hemos estado revisando. Y el software básicamente ya son programas, instrucciones, ¿no es cierto? Datos que se permiten justamente que utilicemos al hardware. ¿No es cierto? Y básicamente el software no es algo que tú puedas tocar, físicamente no se puede tocar, ¿ya? Y aquí está justamente la relación, ¿no? Y lo que les decía, básicamente, el hardware sin el software, básicamente la computadora no sabría qué hacer. Primero, segundo, no habría aplicaciones y no habría instrucciones para comunicarse, ¿no? Igual, el software sin hardware, básicamente los programas no tendrían dónde ejecutarse, no existiría memoria ni procesador y no habría dispositivos para mostrar resultados, pantallas, parlantes, que es básicamente a través de nosotros vemos los resultados. ¿Ya? Entonces, por ahí, fácil entender, ¿no? Cómo se comunican el hardware y el software. Y básicamente lo que les decía y lo que veníamos chequeando es que esto de aquí hay esta palabrita de los drivers, ¿no es cierto? Ahí esto de los controladores. Y eso me acuerdo yo tanto que hoy por hoy ya casi todos los computadores vienen instalados, ¿no? Pero cuando a veces a uno le dicen, por ejemplo, dame arreglando una máquina que tiene Windows 7 y le quieren poner Windows 10 y por ahí sí le alcanza la infraestructura, uno le instala, pero por lo general no todos los componentes suelen tener el driver, ¿no es cierto? O el controlador. Y ahí es cuando uno empieza a googlear, empieza a buscar, le busca cuál es la marca, qué modelo es, y empieza inclusive a tratar de instalar lo que más, a descargarse e instalar lo que más se le parezca a ese driver, ¿no? Y a veces sí se queda uno con el pique de que no todo el hardware está bien instalado. Y es lo que veíamos igual en la clase anterior, donde veníamos la administración de en este caso, la administración de los dispositivos que se ve acá en propiedades, ¿no es cierto? Mostramos propiedades y vemos aquí en la parte de administración, vemos un ratito que se abran en el sistema y tenemos la administración de dispositivos. Y básicamente aquí, todos y cada uno de estos dispositivos que están aquí cargados, ¿no es cierto? Son los dispositivos justamente que necesitan de un driver, ¿no es cierto? El disco necesita un driver, teclados necesitan, no se diga los procesadores, los monitores, las impresoras, dispositivos de juegos, cámaras, parlantes, adaptadores de red, todo eso ocupa un driver, ¿no es cierto? Y el driver, en este caso, viene a ser justo la parte que nos permite, dame un segundito que no me deje ver acá, perdón, se ha hecho más pequeño esto.
Y justamente es el driver, el software, ¿no es cierto? Dices más, el software especial que le permite al sistema operativo, en este caso el sistema operativo, comunicarse con el hardware. Entonces aquí ya tenemos otro elemento, ¿no es cierto? Que está entre el sistema operativo y el hardware, que es el driver. Pero ya vamos a ver más adelante que estos son igual administrados justamente por el kernel. Entonces, cuando nosotros conectamos la impresora, ¿no es cierto? Sí, sí hemos visto, ¿no? Le ponemos de una impresora al USB, enseguida la compu le detecta, ¿no es cierto? Y te ofrece las opciones de instalador. Si es que no tienes el instalador, te ayuda, tiene su wizard o su, ¿cómo se llama? Su proceso de instalación paso a paso que te permite y puedes llegar a instalar una impresora sin necesidad de tener inclusive el driver. Y después, básicamente, instalado ya el driver, la impresora y todo, esto nos permite que las aplicaciones impriman, ¿no es cierto? Que nosotros empecemos a imprimir información. Entonces, hasta ahí es la parte de la arquitectura, ¿no es cierto? Entonces ya entendemos cuáles son las capas, qué capas funcionan, cómo funcionan las capas, cómo se comunican las capas entre ellos, qué hace cada una de estas capas, ¿no es cierto? ¿Qué es y qué hace cada una de estas capas? Entonces, una vez que entendemos esa arquitectura, la base del sistema operativo, entonces tenemos que ver qué es el kernel, ¿ya? ¿Qué es el kernel? ¿Qué es justamente esta palabra? ¿Qué es el núcleo en este caso, del sistema operativo? Entonces, básicamente, ¿no es cierto? El sistema operativo es el que se encarga de administrar los recursos de la computadora, ¿no es cierto? Pero dentro del sistema operativo, como parte del sistema operativo, está justamente el kernel. Y de hecho, el kernel es la parte del sistema operativo que hace este trabajo ya granular. O sea, él es el que habla directamente con cada uno de los dispositivos de hardware que hay, ¿ya? Por eso es que el kernel se dice que es, como les digo, se conoce como el núcleo. Unos le dicen directo el núcleo del sistema operativo o el núcleo, pero se le conoce en inglés como kernel. De hecho, kernel creo que de español, de inglés a español creo que es núcleo, si no estoy mal. Entonces, básicamente, este es el que ya se comunica directamente. O sea, el sistema operativo, yo les decía, ¿no? Que es una aplicación, un desarrollo, básicamente, por ejemplo, Windows, desarrollado por Microsoft, Linux, soportado por la comunidad. De ahí tenemos el MacOS, que es el sistema operativo de la gente de Apple. Y luego tenemos los sistemas operativos móviles como Android, iOS, ¿no es cierto? Entonces, eso son los sistemas operativos, pero todos estos sistemas operativos justamente manejan y tienen un kernel. Entonces, el kernel es el que administra ya como tal, o sea, si ustedes decían, chuta, pero el sistema operativo, aparte de lo que me ofrece una interfaz, aparte de lo que tiene que hacer todo eso, ¿cuál es la parte que se dedica y que trabaja justamente a manipular, en este caso, el hardware? Es el kernel. Aquí la respuesta es del kernel. Y sí, justo kernel proviene del inglés y significa núcleo, ¿no es cierto? Entonces, así como cuando nosotros decimos el núcleo es la parte central de una célula, el kernel es la parte central del sistema operativo. Entonces, un sistema operativo sin un kernel no podría justamente controlar un procesador, administrar memoria o gestionar dispositivos o ejecutar las aplicaciones. Entonces, ¿dónde está el kernel dentro de la arquitectura del sistema operativo? El kernel está justo entre el hardware y el software. O sea, el kernel es el que está aquí. Entonces, como habíamos visto, ¿no? La primera capa, el usuario, la segunda capa, aplicaciones, la tercera capa, el sistema operativo, que para mí también es una aplicación, y luego está el kernel. O sea, ya el kernel es la parte más baja antes de llegar al hardware. Por eso les decía, la gente que programa kernel, la gente que es programadora de kernel, trabaja en lenguaje C o también trabaja en el lenguaje ensamblador, que es básicamente el lenguaje más antiguo, el lenguaje, eh, básicamente es ya el lenguaje de máquina ensamblador, ¿no es cierto? Por eso es que aquí ya trabajas en unos, ceros, ya trabajas en binario, programas casi en binario en ensamblador. Y sé que es igual un lenguaje medio manejable como humanos, pero también el lenguaje básico, bajo de máquina, ¿ya? Entonces, aquí es donde está el kernel. Aquí es donde vamos a tener nosotros y vamos a visualizar el kernel. Entonces,
¿Cuál es la importancia en este caso del kernel? Básicamente, sin este kernel, si es que no existiera el kernel, el sistema operativo no podría ejecutar programas, no existiría administración de memorias, los dispositivos no no funcionarían correctamente porque también administra los drivers, el hardware no podría ser controlado y no habría coordinación en procesos, porque básicamente este amiguito, el kernel, es el que se encarga de hacer todo eso de ahí, ¿ya? El kernel, a diferencia de los programas, por ejemplo, inclusive del mismo sistema operativo, porque cuando bloqueamos el sistema operativo, la máquina hiberna y todo eso, eh, el sistema operativo se descansa, es como que está parado hasta que le volvamos a utilizar. Pero el kernel, en cambio, siempre está activo. El kernel, desde que encendemos el computador, desde que recibe el primer voltaje, hasta que nosotros apagamos el computador, el kernel está activo. O sea, el kernel está trabajando por debajo, inclusive, ¿no? Como les digo, el rato que el sistema operativo se pone, le bloqueas y se pone a descansar, el kernel sigue por abajo trabajando, sigue liberando memoria, sigue viendo que el computador se mantenga estable. Entonces, de eso se encarga el kernel. ¿Por qué? Porque el kernel es el que tiene el acceso y controla CPU, RAM, discos, impresora, tarjetas de red, todo lo que nosotros como hardware tengamos instalado, ¿no es cierto? Y de hecho el kernel opera siempre en modo privilegiado. Es el kernel, es el que tiene básicamente acceso a todo, a todas las funciones críticas. Por ejemplo, entra directamente, como les digo, a los discos, entra directamente al RAM, entra directamente al CPU. Si el kernel ve, por ejemplo, que el computador está pasando por un tema crítico en uso de RAM, y aquí era lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, ya está llegando a tener ya el 100%, ¿no es cierto? Ya se está llenando. El kernel lo que hace le dice, oye, tu disco, préstame un poco de tu espacio que tienes ahí y lo utiliza al disco duro o al disco en estado sólido un espacio para que funcione como RAM. ¿Y por qué? Porque necesita justamente protegerle al sistema de los errores. Entonces, protege también, el kernel es el que protege accesos a no autorizados. Ustedes, por ejemplo, se preguntan y dicen, ¿y dónde se valida el tema de los usuarios y todas esas cosas? Se llega a manejar y validarse a nivel de kernel. O sea, porque el kernel si detecta accesos no autorizados, el kernel bloquea. O sea, el kernel es como tal el núcleo. Entonces, el kernel viene a ser el administrador central del sistema. O sea, el kernel es el duro, o sea, es el que por debajo es el que se encarga de todo, es el que se comunica directamente con el hardware, es el que tiene accesos privilegiados para hacer todo. El kernel es parte del sistema operativo. O sea, el sistema operativo debe tener un kernel para poder trabajar. Entonces, para hacer todo eso, el kernel administra lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Todos los recursos del computador. Y básicamente las funciones principales vienen siendo las que tenía el sistema operativo, que administra recursos, que administra procesos, perdón, gestiona la memoria, administra los dispositivos a través de los drivers, tiene gestión de sistema de archivos y seguridad y protección. Entonces, el duro por detrás del sistema operativo es el kernel. ¿Cuáles son las funciones? Y ya las habíamos visto a nivel de lo que es el sistema operativo, pero el kernel es el que justamente administra el tema de los procesos, ¿no es cierto? Cuando un programa se ejecuta, ¿no es cierto? El Google Chrome te dice que está abierto, Word puede estarse ejecutándose, en Spotify se está reproduciendo música, después cierra, abre los procesos, ¿no es cierto? Sigue un ciclo de vida del proceso. Entonces, básicamente el kernel es el que se encarga de crear el proceso, ejecutar los procesos, suspender procesos, finalizar procesos y asignar el tiempo de CPU. O sea, el kernel es el que por detrás está sacando a la madre. Si nosotros veíamos que esto es algo que como tal son funciones del sistema operativo, pero debajo del sistema operativo el que hace todo esto es el kernel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el kernel es el que decide y te dice qué proceso está en la CPU, ¿no es cierto? Por cuánto tiempo y todo eso, y cede los recursos al otro proceso. ¿Se acuerdan que nosotros vemos que sí, que administra los procesos y todo el sistema operativo? Pero básicamente es el kernel, es el que está diciéndote, ok, tú ya utilizaste mucho, quítate, viene el siguiente al procesador. Ok, tú ya utilizaste mucho, viene el siguiente. Y es el kernel, es el que en su momento veíamos
que con la velocidad que hace la transacción, ¿no es cierto? Con la velocidad que se hacen todos los procesos, es el kernel, es el que básicamente tiene esa gran velocidad para determinar y darnos la sensación de paralelismo o de ejecución simultánea. Porque en sí, como les decía, para tener una ejecución simultánea debería tener dos procesadores. Y lo que les decía, los computadores de hogar, difícilmente creería yo que alguien tiene un computador, porque sería un monstruo que tenga dos procesadores. Entonces nosotros por lo general tenemos un solo procesador. Y básicamente este es el que nos hace lo que les decía, ¿no? La percepción de multitarea. ¿Qué más? Gestiona la memoria RAM, ¿no es cierto? Entonces aquí el kernel es el que sabe cuánto tiene de memoria RAM y sabe que la memoria RAM es limitada, porque, por ejemplo, yo creo que tenía, ya no me acuerdo ni cuánto tenía, siempre se me olvida, 12 gigas en RAM, ¿no? Entonces, imagínense tener una maquinita con 64 gigas, sería genial. Entonces, básicamente, como el RAM es limitada y todos los programas, ¿no es cierto? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 programas que están en ejecución, necesitan espacio para funcionar. Por eso se acuerdan que inclusive veíamos la otra vez el rendimiento como estaba, ¿no? Que veíamos que justamente estaba el rendimiento, creo que es acá, el rendimiento alto. Creo que no, no, es acá. ¿Dónde está el administrador de... No, 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 no de dispositivos. Bueno, después lo vemos. Básicamente veíamos que lo que se estaba consumiendo era más la RAM, ¿no es cierto? Entonces aquí el kernel es el que dice, ok, voy a asignar tanto memoria a las aplicaciones. Cuando un programa termina o te ve que no te estás ejecutando, te quita y te da al otro programa que sí necesita, ¿no es cierto? Protege la memoria de cada proceso, es decir, sabe cuánto, por ejemplo, cuánto necesita en este caso, ¿dónde estaba? Aquí, déjenme ver. Aquí se me cerró. ¿Dónde está la administración? Aquí. No, no es la administración. Dame un ratito, es el administrador. Ah, está acá. Qué menso que soy. No había el icono. Ya. Entonces es el que sabe, por ejemplo, cuánto el Acrobat Reader necesita para trabajar, ¿no es cierto? Él dice, necesitas de estos 235. Ok, yo te aseguro los 235 para que tú trabajes. Te asigno los 235, pero si dejas de trabajar o te cierras, te quito eso y le paso al siguiente. Y aparte de eso, como hay aplicaciones que están en vivo, ¿no es cierto? Que están levantadas. También hay aplicaciones que corren en segundo plano. Miren, en este caso tengo 133 aplicaciones corriendo en segundo plano. Entonces yo sé que mi memoria de RAM está al 88, ¿no es cierto? CPU ahorita está bajito, pero básicamente ese es el kernel el que hace toda esa administración. Entonces evita conflictos entre programas. Entonces, como decíamos, ¿no? Está orquestando, es el director de orquesta, el kernel, el que está justamente a través del sistema operativo es el que está orquestando y permitiendo justamente que el computador funcione bien. Por ejemplo, cuando abrimos el Word, el kernel le reserva la memoria RAM, el Word utiliza el espacio para trabajar y al cerrar el Word, el kernel retira la memoria. Es decir, el kernel es el que coge y recicla la memoria y le asigna al siguiente programa que necesite que venga. Entonces, básicamente, es lo que te permite, ¿no? Este tema de la simultaneidad. Administra los dispositivos. El kernel es el encargado justamente de administrar teclado, monitor, cámara, mouse, impresora, memoria, todo eso administra. Entonces, es el que coordina justamente las aplicaciones y los dispositivos físicos. Es lo que veíamos, ¿no? Cuando nosotros queremos imprimir, el kernel solicita el servicio, ¿no es cierto? El kernel va y busca el driver y manda la información a la impresora si es que tiene el driver y genera la impresión. Entonces, básicamente aquí las aplicaciones no necesitan conocer al detalle, ¿no? O sea, tú no te preocupas de cuando haces un desarrollo de una aplicación, ¿no es cierto? Con que tú tengas el comando de imprimir, con que tú utilices justamente la opción para imprimir, el kernel es el que se encarga de hacer todo eso. Si no, imagínense que nosotros tendríamos que programar hasta llegar a la impresora. Entonces serían programas bastante complicados. El kernel gestiona el sistema de gestión de archivos, es el que se encarga igual el kernel. Entonces el kernel maneja el espacio en disco, ¿no es cierto? Y organiza los documentos, imágenes, videos, programas. El kernel es el que permite crear archivos, leer archivos, modificar archivos, eliminar archivos y organizarse en directorios.
Entonces, cuando hacemos una tarea y queremos guardar, el kernel verifica qué permisos tienes como usuario. Te dice, a ver, tú, Daniel, eres administrador, ok, tú sí puedes guardar, pero por ahí estás en un usuario que está como invitado y no tiene permisos nada más que de internet. Entonces, te dice, no, tú no puedes. Entonces, el kernel, una vez que verifica los permisos, accede al disco de estado sólido o el disco duro y almacena la información. Entonces, si algún rato se preguntaban quién hace detrás de todo eso, es este famoso kernel, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que nos facilita con la gestión del sistema de archivos es la organización y recuperación de datos. Y también el kernel es el que se encarga, o sea, este amiguillo es el que se encarga de la seguridad y protección, porque básicamente como es el encargado de brindar los recursos, de administrar los recursos, ¿no es cierto? Entonces, el kernel justamente es el que sabe y utiliza ciertos mecanismos para saber qué tiene que hacer para que se eviten errores, para que se pierda información, para que no existan accesos no autorizados y fallos del sistema. Entonces, aquí el kernel es el que busca y maneja el tema de control de usuarios, el acceso a los archivos, o sea, es el que te lee los permisos que tienes, a usar memoria, el acceso a los dispositivos como tal y la ejecución de procesos. O sea, cuando tú instalas igual una USB o metes una flash memory, entonces el kernel es el que revisa y todo eso. Claro que el sistema, dentro de eso ya tienes programas como el antivirus, que revisa si tienes o no virus y esas cosas, pero al final es el kernel, es el que te autoriza o no que se cargue una memoria USB, ¿no es cierto? Si un programa intenta acceder, por ejemplo, a información protegida, el kernel puede bloquear la acción para bloquear el sistema. Entonces ahí, por eso decíamos que si es parte del sistema operativo y empieza desde el sistema operativo el tema de seguridad y protección. Entonces ahí como idea clave, nuestro famoso kernel es el núcleo del sistema operativo, lo que principalmente hace es administrar los recursos del computador y controla los procesos, la memoria, dispositivos de archivos y seguridad y permite justamente que las funciones, ¿no es cierto?, trabajen de manera eficiente y estable. Entonces, aquí no hay desorden. O sea, por más que aquí quizás nosotros veamos y digamos, ok, voy 19, 17% de CPU, 86 de memoria, pero todo esto es netamente organizado. O sea, todo esto que está aquí, todo esto que nosotros vemos, organiza el kernel. O sea, por detrás, como decía, el sistema operativo puede hibernar, se puede mandar a bloquear, puede dejar de trabajar, pero el kernel, desde que tú le aplastas el botón de encendido hasta que se apaga el computador y se queda sin corriente, el kernel sigue trabajando. ¿Ya? A ver, chicos, son las 8:02. Vamos a tomarnos unos 5 minutitos para ir al baño, tomar agüita y seguimos a las 8:08, ¿ya? Por favor. Listo, Inge.
Ya, chicos, continuemos. Ya, entonces para seguir chequeando, lo importante también es entender cómo trabaja el kernel. Y en este caso, como ya sabemos que el kernel es el núcleo que maneja los dispositivos, ¿no es cierto? Que se encarga de los procesos y todo. El kernel, cuando nosotros abrimos una aplicación, hay muchas cosas que hace por detrás, hay muchas cosas que justamente tiene que coordinar para que el programa, el archivo, lo que necesitemos hacer, se eleve, se ponga a trabajar. Y básicamente esto de aquí nosotros no notamos. Para nosotros es dar clic y se abrió el Word, dar clic y se abrió un archivo, ¿no es cierto? Entonces, el kernel tiene su modalidad de trabajo en segundo plano, ¿no es cierto? El kernel siempre está trabajando por debajo, el kernel siempre está activo, el kernel tiene acceso privilegiado justamente a todo eso. Entonces, aunque nosotros nos veamos, el kernel hace un montón de cosas desde que encendemos el computador hasta que apagamos. Entonces, por ejemplo, controla el procesador, administra la RAM, coordina los dispositivos, gestiona archivos, supervisa procesos y garantiza la seguridad del sistema. Repetitivo, eso sí, pero justamente es necesario entender. Entonces, vamos a ver qué pasos da, por ejemplo, el kernel cuando nosotros queremos abrir Google Chrome, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como usuarios, como parte de la arquitectura, ¿no es cierto? Hacemos doble clic en el icono del Chrome, ¿no es cierto? Tac, doble clic. Lo que nosotros vemos es que en cuestión de segundos se abre el Chrome, ¿no es cierto? Se abre el Google Chrome. Y después de eso, lo que realiza el kernel internamente son varias cosas. Primero, ¿qué hace el kernel? En el paso uno, recibe la solicitud, ¿no es cierto? Recibe la solicitud de cuando nosotros hacemos doble clic, ¿no es cierto? El sistema operativo detecta la acción y el sistema operativo le dice, oye, kernel, pilas, que ahorita van a abrir o necesitan abrir el Chrome, ¿no es cierto? Aquí el kernel lo que hace es buscar, ¿no es cierto? Ejecuta, por ejemplo, necesita y determina qué programa se va a ejecutar. En este caso sabemos que es el Chrome. Y lo localiza en el almacenamiento físico, porque recuerden que los programas se instalan y no siempre están solo en la RAM. Por ejemplo, aquí vamos al disco C, ¿no es cierto? Vamos a programas de 86 y, por ejemplo, sí creo que tengo el Chrome instalado, o no, yo tengo el Firefox tengo instalado, el Mozilla Firefox, no tengo Chrome. En este caso hagamos como el Internet Explorer. Entonces va, lo ubica, ¿no es cierto? Encuentra y busca el ejecutable y ejecuta. Y el kernel es el que se encarga de hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya vemos que lo va a localizar, ¿no es cierto? El paso dos es buscar. Entonces, el kernel, como es del administrador de archivos, ¿no es cierto? Busca dónde está la aplicación y le ejecuta. Él busca en los discos de estado sólido, discos duros, unidades de almacenamiento si fuera necesario. Y entonces, con esto, el kernel accede al sistema de archivos y busca los ejecutables, todo lo que necesite en bibliotecas y las configuraciones que tenga y levanta, en este caso, el programa como tal. Después, cuando ya primero recibió la solicitud, ¿no es cierto? Ya encontró el programa, lo que le hace el kernel es asignar la memoria. Entonces, cuando ya está localizado, aquí viene y le asigna la memoria RAM, ¿no es cierto? Y aquí es donde le dice justamente que debe ejecutarse en la memoria temporal, porque las aplicaciones, ¿no es cierto?, no se ejecutan directamente desde el disco. Las aplicaciones se elevan a memoria RAM y en memoria RAM esperan que les den el espacio en el procesador para poder justamente ejecutarse. Entonces, por ejemplo, aquí el Chrome necesita, y por eso los navegadores suelen ser los más pesados, porque necesita interfaz gráfica, necesitas varias pestañas cuando las sueles abrir, después de eso las imágenes y páginas web, ¿no es cierto? Y todas las extensiones que tengas instaladas te levanta en este caso ¿cómo es el kernel. Después de que hace el paso 3, vamos a la siguiente, un paso 4, hace la creación del proceso. Aquí, ¿no es cierto? Después de que carga la aplicación en la memoria, el kernel crea el proceso. Recuerden que el programa es el archivo almacenado y el proceso ya es el programa en ejecución, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya le asigna aquí el kernel en este paso, cuando ya crea el proceso, después de que ya estaba cargado en la RAM, aquí justamente cuando crea el nuevo proceso, te da RAM, CPU, acceso a dispositivos y prioridades de ejecución.
Y después en el paso 5 le asigna al procesador. Aquí el kernel te dice, ok, te toca a ti el CPU, entonces pasas al CPU, te ejecutas. Entonces aquí es cuando el kernel decide cuándo se ejecuta, cuánto tiempo usa el CPU, ¿no es cierto? Y cómo va a compartir los recursos con los demás programas. Aquí el kernel distribuye el tiempo del procesador. Imagínense a la velocidad que trabaja el kernel, imagínense a qué velocidad está trabajando, que nosotros estamos aquí, ¿no es cierto?, abierto el Teams, estamos utilizando en este caso el Acrobat Reader y la velocidad a la que trabaja es increíble, o sea, es milésimas de segundos lo que trabaja y aparentemente es como que estuviéramos trabajando simultáneamente. El paso 6 es la comunicación con los dispositivos, ¿no es cierto? Aquí es donde ya nos muestra nosotros la aplicación, por ejemplo, en la pantalla. Es decir, que como estaba viendo el Chrome, entonces te dice, ok, te muestro un monitor, te muestro en el monitor el navegador, te dejo a disposición el teclado y el mouse para que navegues y te da la distribución de la tarjeta gráfica para que también puedas utilizar. Por ejemplo, cuando movemos el mouse, no. Entonces, el dispositivo, nosotros estamos moviendo de izquierda a derecha, arriba, abajo, en círculos. Entonces, esta información envía al dispositivo con los sensores que tiene y le envía al kernel para que el kernel reciba la señal y le transmita esto al navegador. Y si yo doy doble clic en algún lado, doy el botón para adelante, el botón para atrás, subo, bajo el scroll. Entonces, ahí básicamente es el kernel el que recibe la señal y esto, el kernel es el que le dice al navegador esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos acá, vamos a abrir un chance el YouTube, y en el YouTube, ¿no? O sea, yo bajo con en cuestión de segundos se abre, entonces yo bajo con el scroll, ¿no es cierto? Me muevo de un lado, me muevo a otro, entonces básicamente todo este movimiento que en este caso hace el mouse, el kernel está recibiendo y le está diciendo qué hacer. Y luego, cuando ya se está ejecutando, el kernel no para de trabajar y tiene que estar monitoreando la ejecución. O sea, tiene que estar justamente monitoreando si el Chrome sigue trabajando, porque tiene que ver que consuma la memoria que le asignó, que no se sobrepase tampoco el uso del CPU, si necesitas el manejo de archivos, la tarjeta de red o la interconectarte con otros procesos. Por ejemplo, digamos que quiero hacer un print screen y necesito básicamente eso. Entonces, el kernel es el que me garantiza que el sistema siempre esté estable y eficiente. Ahora, cuando ya ejecuto todo eso, ¿qué pasa cuando yo cierro el programa? ¿Qué es lo que hace el kernel? Entonces, cuando yo ya cierro un programa, cuando yo ya le doy clic en cerrar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el kernel? El kernel finaliza el proceso, libera la memoria utilizada, libera los recursos del CPU y de ahí cierra los archivos abiertos. Aquí me he comido la C. Cierra los archivos abiertos, todo lo que esté abierto y esté relacionado en este caso al Chrome y actualiza el estado en el sistema diciéndole que está cerrado y se queda a la espera de que sigan viniendo más procesos. Entonces, con este trabajito que hace el kernel cuando cierra un programa, básicamente deja disponibles los recursos, porque si no, imagínense que todos los procesos se encolen, que no se libere, que no se suelte. Entonces, básicamente sería como que el kernel está trabajando o algo está fallando. Ahora, así como existen de lo que ya vimos tipos de sistemas operativos, mucho tiene que ver también justamente con los tipos de kernels que existen, justamente qué tipos de kernel hay y cómo trabajan. Entonces, esto obviamente tiene que ver con el tema de la evolución, ¿no? Como les decía al principio de las clases, el tema de la tecnología, el tema de sistemas operativos, el tema de redes, el tema de los computadores, prácticamente han ido evolucionando de las manos, o sea, han ido evolucionando cogiditos de la mano, ¿no? Entonces sale mayor velocidad de Internet, se inventa el Internet, se crea más velocidad del Internet, los sistemas operativos tienen que adaptarse para trabajar con el Internet, los computadores deben mejorar sus capacidades para trabajar con Internet y así, ¿no es cierto? Entonces, lo que a lo largo de lo que se viene viendo en la evolución informática, siempre todo ha ido contra el tema del rendimiento. Mientras mayor estabilidad tengas, mejor. Y tema de seguridad y que sea fácil de mantener. Por eso, inclusive dentro de las ramas de desarrollo, llega un punto donde, por ejemplo, empiezan a ver las especializaciones, ¿no? Y lo que les decía, hay gente que sí, gente que sigue programando y sigue haciendo que evolucionen los sistemas operativos y obviamente programan los kernel que utilizan. Y vamos a ver quién utiliza qué cosa en esta clase.
Entonces, nosotros de ahí existe una clasificación que hoy por hoy sigue siendo vigente y básicamente tenemos tres tipos de clasificación. Las principales es el kernel monolítico, que ya vamos a ver qué es, el microkernel y un kernel híbrido, que viene a ser una mezclita entre el kernel monolítico y el microkernel. Entonces, aquí la única función, lo principal que se va a destacar es justamente cómo se organizan las funciones internas. Es decir, hay cosas que el kernel monolítico se hace cargo de ciertas cosas, el microkernel se hace cargo de cosas más pequeñas y el kernel híbrido es una mezcla entre los dos. ¿Ya? Como ustedes saben, el kernel es el que se encarga de la administración de procesos, de archivos, hardware, seguridad y todo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente las dos divisiones que son las principales, para mí el monolítico y el kernel, porque el híbrido es una mezcla de los dos, buscaban tener y lo que querían es ver dos opciones. La primera opción, que la mayoría de las funciones vayan dentro del kernel, es decir, al dejar que el kernel se haga cargo de todo. Y la otra opción que buscaban es buscar un kernel que sea pequeñito, que de alguna forma se vuelve más eficiente y ciertas funciones se ejecuten fuera de él. Esa es la principal diferencia. O sea, a partir de esto se generan las dos diferencias. Unos que decían, no, todo tiene que seguirse haciendo cargo el kernel, de lo que hemos visto desde las clases que hemos visto de sistemas operativos, ¿no es cierto? Todo tiene que hacerse cargo el kernel y hay otras cosas que decían, no, la otra opción y la otra ola, se puede decir, es los que decían, no, el kernel tiene que ser pequeño y tiene que dedicarse exclusivamente a ciertas cosas y las otras funciones deben estar fuera de él dentro del sistema operativo. Entonces de ahí nace el kernel monolítico, ¿ya? Este es de los primeros kernel, el primer kernel es el modelo del primer kernel que se diseñó. Básicamente, en este tipo de arquitectura, el monolítico, ¿no es cierto? Monolítico quiere decir que es una sola piedra, ¿no es cierto? Es una sola masa en este caso, donde todas las funciones principales que tiene el sistema operativo, ¿no es cierto? Te dice que vayan y se integren en el único núcleo. Es decir, todo lo que principalmente el sistema operativo haga tiene que estar sí o sí cargado en el kernel. Entonces, aquí es lo que te dice y el gráfico básicamente nos dice todo. Esta es la arquitectura, ¿no es cierto? Esta es la arquitectura del sistema operativo. Recuerden que esta es la arquitectura del sistema operativo. Entonces, la capa de usuario sigue siendo la misma, aplicaciones las que sean, el sistema operativo y básicamente entre el sistema operativo y el hardware está el kernel. El kernel es parte de acá del sistema operativo, ¿no es cierto? Pero en el caso del kernel monolítico, el kernel monolítico se encarga de gestionar procesos, lo que habíamos visto, gestión de memoria, sistema de archivos, los controladores, los servicios de red y la seguridad. Es decir, en el kernel monolítico, en este tipo de arquitectura, ¿no es cierto? El sistema operativo, el kernel se encarga de todo. O sea, aquí le dejaron y le dejan que el kernel se chante todo. Y ya vamos a ver, por ejemplo, les adelanto, Windows utiliza un kernel monolítico. O sea, el sistema operativo Windows es no, más que monolítico es un híbrido. El Windows es un tema híbrido. El que utiliza el kernel sistema monolítico es el Linux. Perdón, me equivoqué, chicos. Linux ocupa el sistema de kernel monolítico, o sea, Linux tiene y el kernel de Linux se encarga de todo esto, ¿ya? El híbrido es el que tiene Windows, ya vamos a ver más bien en la presentación más adelante. ¿Cuáles son las características principales del kernel monolítico? Lo que les decía, todos los servicios están integrados dentro del kernel, es decir, como el gráfico indica, el kernel se encarga de todo. ¿Qué más? La comunicación directa, básicamente, en este caso, es más rápido la comunicación porque aquí tienes que directamente, como el kernel maneja, el kernel es monolítico y maneja todo, el kernel se comunica directo con el hardware. Entonces, esto hace que de alguna forma la comunicación sea más rápida. ¿Qué más? El kernel tiene acceso completo al hardware, lo que les decía, se comunica directamente. Entonces, el kernel, y de hecho tiene permisos privilegiados para manejar todo eso. ¿Cuáles son ventajas en este caso del kernel, el monolítico? El alto rendimiento, ¿no es cierto?
Al estar todos los componentes principales que maneja el sistema operativo dentro del núcleo, básicamente es más rápida la comunicación. Entonces, aquí el accede, por ejemplo, cuando dice una aplicación accede a un archivo, existen menos pasos intermedios, es decir, el kernel como está conectándose directamente, va y busca a través de la gestión de archivos del archivo y llega más rápido, ¿no es cierto? Mayor velocidad, los procesos internos requieren menos intercambios de información, son menos pasos que tienes que dar. Aquí la respuesta es más rápida. Es eficiente en el uso de recursos porque básicamente el tener el acceso directo a los recursos, al hardware, básicamente me reduce la sobrecarga del sistema. Y es ideal para justo sistemas de alto rendimiento, especialmente cuando requiere rapidez, procesamiento intensivo y gran capacidad de operación. Por eso, los servidores hoy por hoy están siendo justamente manejados con sistemas operativos tipo Linux, porque Linux maneja este tipo de kernel. ¿Cuál es la desventaja? La complejidad. O sea, el código que tiene el núcleo, la programación que se hace en el núcleo, por todo el manejo que hace, básicamente tiene una gran cantidad de código. Entonces, es más difícil manejar o trabajar con un kernel monolítico por el tema justo de la cantidad de cosas que hace. ¿Es menos modulable? Claro, básicamente no es modular porque todos los componentes están integrados dentro del kernel. O sea, todo está dentro del kernel. El kernel está dentro del sistema operativo, pero el kernel se encarga de todo. Entonces, aquí, por ejemplo, un tema, si tú haces un cambio a nivel del kernel o le metes mano a tu kernel, puedes dañar todo el sistema operativo. ¿Tienes problemas de fallos globales? Sí, porque si es que pasa algo dentro de tu kernel, ¿no es cierto? Puede que todo el sistema operativo se dañe. Y ahí es cuando suele pasar que si hay un controlador que está mal, puede provocar el bloqueo del sistema. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con los sistemas operativos de Linux. Por ejemplo, y de hecho, si se dan cuenta, cuando uno arranca un sistema operativo Linux, el sistema operativo Linux se piensa con una secuencia larga de pasos. Te empieza a decir un montón de OKs. El próximo semestre, cuando veamos sistemas operativos de administración de servidores, cuando instalemos el Rocky Linux, ahí vamos a ver. Y es más, el sistema operativo no arranca si alguno de los servicios que el kernel necesita no arranca, se queda abajo. Cuando tú manejas servidores y haces un reinicio por alguna razón, si los servidores no arrancan todos los servicios que necesita el kernel, se queda abajo el servidor. Pero, por ejemplo, ustedes se han visto que, por ejemplo, si algún driver aquí en Windows no funciona, digamos el driver de la tarjeta de audio o el driver de la tarjeta de video, ¿no es cierto? Te da un error, pero aún así te muestra video. Claro que no con la resolución que la tarjeta puede tener. O si puedes trabajar sin audio, trabajas sin audio, pero sigues trabajando. Entonces no falla globalmente cuando falla justamente el kernel monolítico. Ahora vamos a ver el microkernel. Ya vimos las ventajas, desventajas, ya. Entonces, el microkernel es justamente una evolución que, debido a los sistemas operativos que estaban evolucionando, necesitabas justamente tener arquitecturas de alguna forma que sean más fáciles de mantener. Y por eso nace este tema del microkernel. Y el microkernel lo que se encarga es justamente que distribuye o sacan del kernel como tal, sacan ciertos servicios y le dejan que el microkernel se encargue básicamente de funciones las más básicas. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, un microkernel? Y como está aquí en el gráfico. Aquí tenemos igual arquitectura, ¿no es cierto? Y todo esto que está aquí viene siendo el sistema operativo, ¿no es cierto? El sistema operativo tiene en este caso un microkernel. Este microkernel lo que hace básicamente es la gestión básica de procesos, es decir, planifica y hace y orquesta el tema del CPU, ¿no es cierto? El tema de la comunicación entre procesos y gestiona la memoria. No hace nada más del microkernel dentro de justamente este tipo de kernel. Y el resto, ¿no es cierto? El resto de gestiones que hacía, como las que vemos acá, les deja por fuera y le hace que el sistema operativo se haga cargo de eso. Es decir, sigue siendo parte del sistema operativo,
pero el microkernel decidieron que solamente haga estas dos gestiones básicas y que a partir de eso el tema de gestión de archivos, ¿no es cierto? Los controladores, la seguridad y servicios de red sea parte del sistema operativo, ¿ya? Y obviamente ahí viene la comunicación con el hardware directa, ¿no es cierto? Igual el microkernel sigue trabajando directo, sabemos que se encarga de justamente la orquestación de los procesos, la orquestación de la memoria, y el sistema operativo, con la ayuda del microkernel, hace el resto de las gestiones de los archivos. ¿Cuáles son las características en este caso del microkernel? El microkernel básicamente es un núcleo reducido, ¿no es cierto? Donde maneja solo funciones fundamentales y esto es lo que le hace menos complejo. Es más modulable, claro, porque aquí yo ya no tengo todo metido dentro del kernel, sino que tengo ya aquí módulos independientes, ¿no es cierto? El sistema de gestión de archivos es un módulo, controladores de otro módulo, seguridad es otro, servicio de red es otro tipo de servicio y módulo inclusive, ¿ya? Entonces aquí ya, por ejemplo, en el microkernel, si digamos falla el sistema de gestión de archivos, ya no se me cae la aplicación, porque el tema de la gestión de procesos, la gestión de RAM sigue funcionando. Si por ahí falla un controlador, igual podría seguir trabajando. Es más seguro porque hay menos código que se ejecuta con privilegios elevados. Recuerden que el kernel tiene accesos ilimitados, es decir, el kernel es el que tiene el acceso a todo. Es más, de hecho, si es que los ataques más fuertes que suelen darse contra los kernel. Esto disminuye el riesgo de errores críticos. Es más estable porque básicamente un fallo externo, ¿no es cierto? Un fallo externo al kernel como tal, en este caso al microkernel, falla o presenta un error, va a seguir funcionando, como el caso de los controladores. Si un controlador falla, ¿no es cierto? Se puede reiniciar tranquilamente, pero no se afecta el sistema operativo. ¿Qué ventajas tenemos nosotros en este caso, con el microkernel? El microkernel nos da mayor estabilidad, ¿no es cierto? Los errores ya están aislados, o sea, están separados por lo que están en módulos. Es más seguro porque básicamente el kernel se hace cargo de temas muy básicos y puntuales, ¿no es cierto? Claro que son principales, pero son puntuales. Facilita el mantenimiento porque ya los servicios como tal puedo yo actualizarlos individualmente. Es modular porque me permite el desarrollo de nuevas funcionalidades de los sistemas operativos y puede adaptarse con mayor facilidad a diferentes plataformas de hardware. Desventajas del rendimiento. Como aquí hay un problemita porque la comunicación existe, va a haber más comunicación entre módulos, ¿no es cierto? El procesamiento va a ser más alto. En este caso, lo que les decía, o sea, como va a haber más procesos aquí afuera, ¿no es cierto? Es decir, yo voy a necesitar como sistema operativo que el kernel me ayude a gestionar, es decir, debo ser más político y más burócrata con esto. Yo tengo que venir como módulo a pedir acá que me ayuden y luego el kernel decide, o sea, va a haber más procesamiento en este caso. Es más compleja la comunicación porque como los servicios están sueltos, como los servicios son módulos, entonces necesitas que exista más intercambio justamente de información. Y aquí sí se puede haber una sobrecarga en el sistema porque justamente como ya no es el kernel el que orquesta, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en el anterior veíamos que el kernel orquestaba todo? En este caso, como ya no es el kernel el que orquesta eso, puede que si es que yo necesito mucho servicio de red, una aplicación o los sistemas de archivos están sobrecargados, llenándose, ¿no es cierto? Como no administro el kernel, pueda que yo tenga fallos, sobrecargas en el sistema. La diferencia entre el kernel monolítico, ya lo vimos, y el kernel microkernel, todo ocurre dentro del kernel, dentro del núcleo, en el monolítico, ¿no es cierto? Y aquí en el microkernel lo que se hace es participar en varios servicios externos al núcleo. Es decir, hay cosas que yo saco del microkernel y le pongo dentro del sistema operativo como tal. Y luego viene el sistema operativo, creería yo que es de alguna forma el que más se usa, que es básicamente el kernel híbrido, y que parte justamente de que revisan, y las personas, en este caso Microsoft, que es justamente el que utiliza este Windows, se da cuenta que tanto el kernel híbrido, el kernel monolítico como el microkernel, tienen ciertos beneficios, ¿no es cierto? Tienen ciertas ventajas, tienen ciertas desventajas, pero justamente sale este tercer kernel híbrido haciendo un mix de los dos
Y la idea es justamente que aproveche las ventajas que tiene el monolítico y lo que tiene el microkernel. Y de alguna forma le obtienen más estabilidad, más rendimiento, igual más seguridad. O sea, más que eso, equilibran las cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el microkernel, ¿cómo funciona el kernel híbrido? En la misma arquitectura, justamente tenemos los usuarios, las aplicaciones, lo que viene siendo el sistema operativo, ¿no es cierto? Dentro de este ecosistema, de esta arquitectura, y básicamente al microkernel ya le dejan la gestión del proceso, le dan la gestión de la memoria, le dan los controladores y le dan la seguridad, y le dejan por fuera el tema de sistemas de archivos y servicios de red. O sea, si ven que ya no es como hace rato el microkernel solamente utilizaba esto dentro del micro, ¿no es cierto? Y el resto por fuera. En cambio, el kernel monolítico le dejaba básicamente todo esto que haga el kernel, no había ninguna división. Entonces, el híbrido se centra justo en eso y dice, ok, la gestión de archivos, la gestión de memoria, los controladores y seguridad, como funciona el kernel monolítico y son las ventajas que me da, se queda dentro del kernel híbrido. Y por fuera podemos dejar la gestión de archivos y los servicios de red. Entonces, eso, como les decía, surge porque los que desarrollan sistemas operativos justo resuelven esto, ¿no? Entonces te dicen que el kernel monolítico es muy rápido, el microkernel muy modular y mayor estabilidad. El cambio monolítico no era modular, es más difícil de mantener. Aquí es menor rendimiento debido a la comunicación entre... Entonces lo que dicen, ¿saben qué? Cojamos y juntemos las mejores cosas de cada uno y sacaron la arquitectura del kernel libre. Entonces, el kernel híbrido mantiene dentro del núcleo algunos servicios importantes para manejar el rendimiento, para mejorar el rendimiento, pero también permite que otros componentes funcionen de manera más independiente. Entonces, ahí se llega al balance entre velocidad, seguridad, modularidad y facilidad de mantenimiento. Y es lo que eso representa el kernel híbrido. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos dentro del kernel híbrido? El kernel híbrido es de alto rendimiento, mantiene operaciones críticas cerca del núcleo, es buena estabilidad. La organización, como ya tiene módulos, permite que justamente se reduzcan riesgos a fallos y me permite justamente tener módulos. Es más flexible porque te permite incorporar nuevas funcionalidades, ¿no es cierto? Te permite poner nuevos módulos. Es compatible, el tema de compatibilidad con los sistemas. Facilita el soporte porque ya la mayoría de dispositivos se cargan y se van contra esto. ¿Cuáles son las desventajas? Es más complejo en el diseño, ¿no es cierto? Porque de alguna forma el hecho de que puedas justamente tener ciertas cantidades de funciones básicas dentro del microkernel, del kernel híbrido, perdón, a diferencia del microkernel, y que tengas la facilidad de hacer más módulos de servicios, si te genera problemas. Tamaño superior al microkernel, básicamente contiene más componentes dentro del núcleo y posibles riesgos, ¿no es cierto? Aunque es modular, más modular que un kernel monolítico, puede que haya fallos el rato que necesites afectar partes del sistema, si es que eres desarrollador del kernel. Y de hecho es una carrera, ¿no? Les comento que justamente desarrollar sistemas operativos y desarrollar kernel como tal es una carrera, pero les digo, o sea, el lenguaje que necesitan manejar es C y básicamente saber ensamblador también. Entonces sí es dedicarse un poquito a estudiar esto. Vamos a ver una comparación rapidita entre los tres tipos de kernel. A nivel del rendimiento, el monolítico es muy alto, ¿no es cierto? El microkernel es medio y el híbrido es alto. Es decir, siempre el rendimiento de un kernel monolítico va a ser mucho más alto que de un kernel híbrido o de un microkernel. ¿Ya? La modularidad, el monolítico no es modular, por eso es bajísimo. El microkernel es totalmente modular y en el híbrido se hacen ciertos módulos, no todos, porque recuerden que como les mostraba en el gráfico, no. La mayoría de procesos fundamentales están dentro del kernel híbrido y solo ciertos servicios se dejan por fuera. Seguridad, el monolítico es buena, en el microkernel es muy alto,
y en el híbrido es alto. Básicamente en este caso el tema de la seguridad es muy alta porque al microkernel lo que hacen es dejarle las funciones más básicas, ¿no? Como la gestión del procesador y la gestión de memoria RAM. Por eso viene siendo eso. La estabilidad es buena en el monolítico, muy alta en el microkernel y alta justamente en el servicio, en el tema híbrido. La complejidad es media en el monolítico, alta en el microkernel y alta en el híbrido. Y aquí vienen los ejemplos. Y es por eso, por ejemplo, como ustedes ven que el monolítico es justamente se basa, el sistema operativo Linux usa este tipo de kernel monolítico. Es por eso que cuando uno viene y maneja el tema de los servidores, es de bastante complejidad el sentido de la administración de los servidores, porque como están en Linux, uno tiene que estar más pendiente de los servicios. Y ya vamos a ver que inclusive como estos sistemas operativos, a pesar de que tienen una interfaz gráfica, que ya vamos a ver, en sistema operativos de administración de servidores, tienen una interfaz gráfica. La mayoría de personas que se dedican justo al tema de la administración de servidores lo hacen a nivel de consola, lo hacen a nivel de comandos porque es mucho más, ¿cómo les digo? Es mucho más, el nivel de administración es mucho más alto para que uno tenga un permiso de administración en un servidor. O sea, necesitas tener conocimientos altos de comandos y básicamente conocer bastante el tema de los sistemas operativos, porque, como les decía, como este es un tema monolítico y todos los servicios principales se cargan en el kernel. Aquí, por ejemplo, si tú reinicias un servidor por un mantenimiento, por una actualización, tienes que estar pendiente que todos los servicios se levanten, porque por ahí si algún servicio no se levanta, primero el servidor no se levanta y tienes que empezar a ejecutar comandos, tienes que empezar a reiniciar, hacer reboot y empezar a a ver configuraciones de por qué no se levantan esos servicios, porque al final un servidor tú necesitas que funcione sí o sí dentro de lo que es el tema de las aplicaciones, ¿no? Porque digamos que es un servidor de base de datos del que no se levanta. Entonces, tú tienes que lograr que justo se levante el servidor. Entonces, ahí es lo que les decía, que se requiere un poco más de conocimiento el tema de la administración de servidores. El microkernel se utiliza en el QNX o el Minix. El Minix. Estos son sistemas operativos, como ustedes ven, que su rendimiento es alto, su modalidad alta, el tema de seguridad muy bajo, la estabilidad alta y la complejidad alta. El tema del rendimiento es el que aquí llama un poco la atención, porque básicamente QNX y Minix se utiliza, por ejemplo, para las cosas que son el Internet de las cosas. Son para esos sistemas operativos que son embebidos, que no necesitan tanta complejidad porque básicamente tienen que ejecutar funciones puntuales. Por ejemplo, un sistema operativo de televisión, lo que les decía, ¿no? Que LG tiene un sistema operativo que se llama WebOS, WEBOS, ¿no es cierto? De Operating System. Entonces, ese sistema operativo, como se va a dedicar solamente a hacer streaming, a hacer justamente el tema de video, no requiere pues mayor rendimiento, no requiere que sea modular. No es que te van a hackear una televisión, ¿no es cierto? Entonces, por la seguridad, por ahí no importa mucho. Lo que sí necesitas es que justamente sean estables, ¿no? Que básicamente estás exponiendo que a través de un equipo se presente video y esas cosas, ¿no es cierto? Y otros aparatos que utilizan esto, por ejemplo, son los aparatos médicos, ¿no es cierto? Son aparatos que necesitas que respondan rápido, que no sean sistemas operativos que se dediquen o se distraigan haciendo otras cosas, sino que son sistemas operativos que necesitas que sean puntuales para ciertos equipos, ¿ya? Y luego viene el kernel híbrido. El kernel híbrido básicamente es el que se utiliza, y en este caso utilizan los Windows y los equipos Mac. Y a partir de eso, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de sistemas operativos móviles, ¿cuál sería el que utiliza, por ejemplo, Android? Android, de lo que veíamos en la clase, es en la base de Linux, ¿no es cierto? Entonces, Android utiliza un sistema de kernel, tiene un kernel en la arquitectura de su sistema, tiene un kernel monolítico.
Mientras que los teléfonos que hacen estos amigos de Mac, que son los Apple, ¿no es cierto? Los iPhone, las tabletas iPad, ¿qué más tienen ellos? Los smartwatch, ellos utilizan un kernel híbrido. Entonces, Windows también tiene sus teléfonos, tiene sus laptops, sus computadoras, pero básicamente ocupan lo que es en este caso el sistema híbrido, ¿ya? Entonces, con eso nos quedamos hasta aquí, la clase del día de hoy, ¿ya? La próxima clase nosotros tenemos el día miércoles, igual de 7 a 9 de la noche, y vamos a seguir avanzando justamente y repasando los temas que necesitamos entender y aprender para el tema de sistemas operativos, ¿ya? Entonces, en unos 15 minutos más o menos, ya se habilita en este caso en la plataforma el cuestionario del día de hoy. Entonces, rindan la prueba en cuanto puedan, ¿no es cierto? Y consejo, guarden las preguntas, ¿ya? Guarden las preguntas para que tengan ¿cómo sería? Su histórico, sus preguntas que tengan que estudiar para el examen final. Porque les repito, las 20 preguntas del examen final que van a salir van a estar en base a las 60 preguntas que tienen acá. Es decir, van a tener 30 preguntas de verdadero y falso y 30 preguntas de selección de la respuesta correcta. ¿Ya? Eso, chicos. Bueno, como las clases anteriores me he estado pasando un poco del tiempo, la clase de hoy nos vamos a quedar aquí y nos vemos el próximo día miércoles a la misma hora, como decía en el Chavo, ¿no? A la misma hora y en el mismo canal. Eso, chicos. Entonces, gracias Jonathan, gracias Christopher por asistir. Esperemos que Nori vea la clase y se iguale. Entonces, tengan una linda noche. Diosito les bendiga y nos vemos el día miércoles. Sí, buenas noches. A veces pasa. Gracias, Inge. Buenas Chao, noches, buenas Jonathan, noches chao, con todos. Christopher. Hasta luego. La gente